Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, querido instructor, y si hay alguien más viendo este video, bienvenido. El día de hoy voy a mostrar de manera sencilla básicamente cómo es que funciona, cuál es el proceso dentro de cada uno pues, del programa, ¿no? Bueno, el programa consta de dos archivos, una llamada entregable y otra llamada main. El entregable funciona como librería por la cual se basa el main, es decir, el archivo principal, y me permite crear todas las figuras 2D y graficarlas. Esa es básicamente como la funcionalidad entregable, además de hallar el área y el perímetro y el volumen de las figuras. Entonces, esta es como, por decirlo así, el entregable es como la parte del fondo, el backend, por decirlo de algún modo. Y el main es la parte del usuario, la parte que se ve bonita. Entonces, ¿cómo funciona cada uno de esos archivos? El entregable, en este caso, tiene importada la librería de matemáticas como para hacerlo todo mucho más sencillo. Y lo que se hace es primero crear dos listas, una de figuras 2D y figuras 3D, con cada una de las figuras disponibles. Más adelante lo que se hace aquí es crear las clase de figuras 2D, clase de figuras 3D. Y después lo que se hace también es crear una función que lo que me permite es tomar el valor de lo que se le pide, en este caso nombre pic, de lo que se le pide al usuario, del input, y me permite, en palabras más, palabras menos, clasificarlos, porque como vemos aquí hay dos tipos de figuras. Entonces, si está dentro de la lista de alguna de las dos figuras, va a ir directamente con la clase que pertenece, es decir, se le etiqueta de esta manera. Más adelante, para darle la clase correspondiente, es mediante una función llamada main, se le da el nombre, la entrada, es decir, esto de aquí, y si la entrada pertenece a alguna de las dos etiquetas, pues sencillamente se le da la clase correspondiente. Listo. ¿Cómo funciona ahora una clase como tal? Veamos el caso de las figuras. Las figuras tienen dos métodos, bueno, tres: el de inicio, el perímetro y el área. Tiene esos tres métodos. El de inicio pide el nombre para que más adelante con el perímetro yo pueda hallar, por decirlo así, separar entre lo que cabe, o hallar directamente el perímetro del área correspondiente de cada figura. Si digamos quiero hallar el área de círculo, sencillamente escribo que lo que quiero utilizar, la figura que quiero utilizar es el círculo. Me va a pedir, bueno, ahí se ejecuta directamente el programa, y más adelante la clase de la figura lo que va a hacer es tomar ese nombre que ya proporcioné y compararlo. Si cumple con alguna de las condiciones, si es igual a alguna de las condiciones que están aquí, se ejecutan diferentes acciones, como por ejemplo para hallar el radio de un círculo. Todos sabemos que es por medio del radio. Luego de eso se multiplica pi por 2 y luego por el radio, y de esa manera se halla el perímetro, y así con cada una de las figuras. Le animo también, instructora, que revise bien el código para que usted se dé cuenta de más detalles, como por ejemplo el tema de, no sé, el rombo, o no, el romboide, que necesito saber uno de sus lados, de los lados diagonales, para hallar el perímetro. Es algo totalmente fundamental. Si el usuario no lo sabe, sencillamente lo que vamos a hacer es pedirle el ángulo. Después ese ángulo se pasa a radianes para poder trabajarlo. Luego lo que se hace es, para hallar el lado, es dividir la altura por el seno del ángulo en radianes, y ya se halla el perímetro. Con el área pues también es algo similar, nomás que aquí ya no pedimos tantos datos, no pedimos datos generalmente, o muy pocos, dependiendo de cada cosa. Por ejemplo, con el rombo, con las diagonales, lo que hacemos directamente ya utilizar los datos que tenemos y hallar el área con cada una de las fórmulas. Por ejemplo, para el círculo es pi por r al cuadrado. Entonces hallamos pi, el radio que nos dieron en el perímetro, y lo multiplicamos al cuadrado, y de esa manera ya tendríamos el área de cada una de las cosas. Para la clase de figuras 3D es más de lo mismo, es exactamente igual. El nombre, hay un método llamado volumen, en la cual, dependiendo de cada cosa, pues va resolviendo la ecuación. Un cono como tal es un círculo, su base, la base de un cono es un círculo, por lo tanto se le pide el diámetro. Después de eso se halla el radio, luego se le pide la altura, después se halla el área del círculo, que ya sabemos cuál es,
Y después de eso lo que se hace es aplicar la fórmula correspondiente para hallar el volumen. Ya con eso se proporciona el resultado y se publica o se retorna directamente al programa, o bueno, a lo que se está solicitando, ¿no? Al usuario en este caso. Y así con cada una de las cosas, con la pirámide, con el cilindro, con los prismas, que básicamente son figuras que, como un triángulo por ejemplo, que por decirlo así, la base y la superficie son una misma figura, y lo que hacen es básicamente que los bordes se conectan, formando una figura 3D. En este caso hay diferentes tipos: el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, romboide, rombo, también está el trapecio y está el de uno regular. También tenemos el tema de un octaedro, por ejemplo, y así por el estilo. Así como de esa manera funciona la librería. Es lo que hace, es hallar tanto el perímetro como el área y el volumen de los datos que se le piden al usuario desde el inicio. ¿Qué hace ahora este main? Este main, vamos a tomar por ejemplo, no sé, el triángulo, hace lo siguiente. Como el triángulo hace parte de las figuras 2D, es una figura plana, entonces al importar la librería decimos que esta es hija de la clase figuras 2D. Ahora, ¿qué pasa? Que en este caso, como ya sabemos, se le va a pedir el nombre, por lo que directamente, para que no haya ningún problema con el resto de métodos como perímetro y área que necesitan un nombre, pues sencillamente se le proporciona el nombre del cual se le pidió al usuario, es decir, que es igual a nombre.fig. Ese que está el que se encuentra directamente aquí abajito, ¿sí ve? Que tiene un input, es exactamente el mismo. Listo. Ya después clasificado, viendo que hace parte de figuras 2D, si el nombre corresponde a alguna de las condicionales, entonces lo que hacemos es lo siguiente: vamos a establecer una variable que sea objeto de clase, o sea, que pertenezca a la clase triángulo en este caso, y después vamos a inicializar todos los métodos correspondientes para poder crear la figura en 3D. Entonces, en el caso del triángulo, ¿qué tiene un triángulo? Medidas, necesitamos los ángulos para poder crearlo bien, las coordenadas, porque vamos a hacerlo directamente dentro de un plano cartesiano, por decirlo de algún modo, y después empezamos a dibujar, cada uno con diferentes detalles, como por ejemplo que el color sea de azul claro, que tenga un ancho de línea, o sea, que los bordes sean de un ancho de 2, y así por el estilo. Las etiquetas también en este caso, dentro del triángulo, y así con cada una de las figuras para poder crearlo. Por ejemplo, un círculo necesita un eje, medidas, agregar pues también el eje, pues dentro del plano, ajustar los límites para que no se salga, y ya de esa manera quedaría cada cosa. Usted puede ir probando directamente, vamos a probar directamente la aplicación ahorita, y así funciona el main. Recoge los datos que le da entregable, como por ejemplo aquí triángulo, para poder hallar las medidas. Lo que hago es utilizar el método perímetro de la clase figuras, de la clase padre llamada figuras 2D, y de esa manera inicia. Cuando ya, por decirlo así, inicializo ese método, de una vez me va a pedir los datos que necesito, no me va a pedir absolutamente nada más, tanto el perímetro como el área. Listo. Ya después de eso, lo que va a hacer es que con los datos obtenidos empezar a crear la figura. En este caso obtiene los datos de los lados y ya empieza directamente a crear la figura, no necesitan nada más. Entonces aquí está la aplicación y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Pues esta no es. Esta no es. Está aquí adentro. Hay que darle tiempo a la aplicación porque pues no está tan bien optimizada, es una fase muy temprana. Más o menos en unos 10-20 segundos estaría ya inicializada la aplicación para poder usarla directamente. Esperamos un poco que ya inicie. Y listo, ya. Entonces me muestra directamente las figuras, todas las figuras que hay disponibles. Ahora, tomemos como ejemplo el círculo. Quiero hacer un círculo. Listo, la figura que quiero crear.
Listo, ya sabe, está identificando el tema de círculo y ahora va a pedirle los datos correspondientes. En este caso se inicializa la librería Matplotlib, que es la que me permite crear todos estos gráficos. Y ahora vamos con el tema de los datos. Ahora me piden que escriba el radio del círculo. Quiero decir que el radio es de unos 6 centímetros. Listo. De una vez me genera el gráfico y me dice su perímetro y me dice el área. El perímetro en centímetros y el área en centímetros cuadrados. Y aquí quedaría el círculo. Vemos que el radio también respecto al centro es de 6 centímetros y cumple pues directamente con lo que yo le pedí a él. De esta manera funciona lo que es el programa, así está estructurado. No pude hacerlo 3D porque lamentablemente no tenía tanto tiempo, pero así funciona como que el programa para que se dé una idea, una pequeña idea. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por ver el video. Espero que haya quedado también un poco claro el tema de cómo funciona. Y muchas gracias por ver.